Bueno, como ustedes saben, yo quizás en muchas ocasiones se los he comentado, yo presté servicio cuando tenía 18 años en un batallón. Era el batallón Guardia Presidencial. No sé si los conocen. ¿Alguno conoce el batallón Guardia Presidencial? Bueno, les voy a explicar. No es un batallón que como tal tenga que enfrentarse a guerrillas o algo así. No lo es. Algunos dicen que es un batallón cómodo. Y pues es verdad. Frente a tantos otros batallones que tienen que enfrentarse con guerrillas, en realidad poner en riesgo su vida, en el Guardia Presidencial eso casi nunca pasaba. Casi nunca pasaba. De pronto, ¿qué hay que hacer en el Guardia Presidencial? Hay que trasnochar mucho, porque pues básicamente lo que hacemos es cuidar al presidente en todos lados. Entonces, toca cuidar el palacio, toca cuidar donde estudian los hijos, toca cuidar muchos lugares. Entonces, lo que sí se hacía era trasnochar mucho. Pero que fuera un batallón donde quizás la vida de un soldado se pusiera en riesgo, no, en realidad no. Sí, era un lugar, se trasnochaba mucho, es verdad, pero de resto la vida era fácil, no como le toca quizás a muchos de los soldados de nuestra patria que les toca sacrificar su vida y estas cosas. Ahora, en una ocasión sí ocurrió algo especial. Estábamos durmiendo en la noche cuando sonó un bombazo, pero durísimo. Nos despertó a todos, los vidrios del batallón se rompieron, fue un tema tremendo. En ese momento, ¿qué ocurrió? Todos los batallones tienen, en todos, hay dos cosas que son importantes. Lo primero es el santo y seña. ¿Saben qué es el santo y seña? Una frase que continuamente va cambiando. ¿Qué propósito tiene ese santo y seña? Evitar el fuego amigo. ¿Quiénes están allá? No, somos los del batallón Tata. Deme su santo y seña. ¿Lo dan? Sí, son los mismos, no hay problema, no tenemos que pelear contra ellos. Eso era el santo y seña, era para evitar el fuego amigo. Y también había otra cosa importante, que era el tomar las municiones y dónde reagruparse. Todos los días cambiaba el santo y seña y todos los días se decía dónde se tenían que reagrupar. Eso es para todos los batallones, incluido el guardia presidencial, aunque quizás el guardia presidencial no lo necesitaría de mucho porque pues no estaba en combate. Pero todos los batallones debían tener esta misma disciplina. El santo y seña y dónde se deben reagrupar. ¿Para qué se tomaban las municiones? Obviamente, porque lo primero que se quiere lograr es que el enemigo no se vaya a quedar con todas las municiones. Entonces se toma el fusil y se toma las municiones y también dónde se reagrupan, ¿para qué? Pues para comenzar la batalla. Y en el guardia presidencial, pues en realidad en lo que yo estuve, nunca ocurrió hasta este día que ocurrió esta explosión. Pero este día fue especial. Después de esta explosión, ¿saben qué ocurrió? Un caos total. Un muchacho en un lugar llorando, Dios mío, protégeme. Así en el alojamiento. Yo intentaba como acordarme, bueno, tomar la munición estaba debajo de la cama, y tomar el fusil. El fusil estaba al borde de la cama también. Tomé el fusil y cuando me agaché a sacar mi munición, no podía. Yo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no puedo sacar en la maleta, era un cajón con la munición. Y cuando me agaché bien para mirar, había un soldado, se llamaba soldado Guamanga. Era un caleño que es más media como 1,90 m, grande, fornido. Pero el fornido Guamanga no me dejaba sacar el cajón y estaba abajo llorando. Ay, Dios mío. Yo dije, no, tranquilo, cálmese, cálmese. Bueno, imagínense eso. De ahí yo, como pude, le expliqué qué tenía que hacer. Bueno, tomé mi munición, tomé mi fusil, pero resulta que yo tampoco me acordaba cuál era el santo y seña. Nadie le puso cuidado a eso. El hecho era que fui a donde supuestamente nos teníamos que hacer, y cuando llegué a donde nos teníamos que hacer, allá no había nadie.
Todo el mundo gritaba por todos lados, era un ambiente de miedo, de desesperación, pero nadie sabía qué era lo que tenían que hacer. Bueno, efectivamente, frente a ese desorden, frente a lo mal preparados que estábamos para el momento de la batalla, eso llegó a oídos del general. Fue el general. Al día siguiente fue nunca lo había visto, ese día lo conocí al general. Ustedes saben el rango que tiene. Es imponente en realidad, todos sus insignias, todo este tema. Cuando llegó el general, llegó el coronel y pusieron a todo el batallón a formar. Y el coronel comenzó a hablar. Habló muchas cosas. Estaba indignado, bien indignado. Pero había un punto donde también se puso a llorar. ¿Usted se imagina uno ver un coronel llorando? Y dentro de ese momento donde él lloraba, hay unas palabras que me quedaron en mi mente, que retumbaron en mi mente. Él dijo, este batallón no está en situación. No entienden lo que estamos viviendo ni lo que está en juego. Esas palabras a mí me retumbaron. ¿Por qué? Porque muchas veces como iglesia cristiana nos ocurre lo mismo. No estamos en situación. No entendemos a fondo lo que estamos viviendo, lo que está en juego, que es la vida eterna. Ustedes saben, el rey David decía que nuestro pasar por esta tierra es como la hierba, que hoy está y mañana se seca. Pero todos aquí tenemos algo más importante en juego, que es nuestra vida eterna. ¿Sí saben que todos vamos a vivir toda la eternidad? ¿Sabían eso? Solo que unos en la Nueva Jerusalén, que vimos descender del cielo, que creo que se los acabé de leer, junto al Señor, y otros en el lago de fuego, donde está Satanás, con los que, no creyeron en el Señor Jesús. Y es algo muy serio, porque lo que vimos aquí es muy corto, pero lo que vamos a vivir, es la eternidad, es el resto de nuestros días. Y siempre yo he querido, para mí es algo muy importante, estudiar el libro de Apocalipsis. Si ustedes me preguntan, a mí me gusta mucho el libro de Apocalipsis, lo estudio, lo leo. ¿Y saben por qué? Precisamente por lo que decía el coronel. Creo que este libro me pone en situación. Cuando uno está como fijándose mucho en lo terrenal, como descuidando a Dios porque anda pendiente de lo terrenal, de las cosas, este libro me enseña, Carlos, esta vida no lo es todo. Hay algo más importante y es la vida eterna. Yo siempre he dicho que a mí el libro de Apocalipsis hace algo que me gusta y es que me da sentido de la eternidad. Me hace entender que hay una eternidad. Y de eso quiero hablarles precisamente el día de hoy. Estoy leyendo el libro de Apocalipsis, estoy en mi devocional leyéndolo y he estado muy juiciosito leyéndolo y el Señor me decía, Carlos, yo quiero que tú compartas sobre el libro de Apocalipsis. ¿Sí les gustaría aprender? Ok, perfecto. Hay algunas cosas que debemos entender importantes. Mateo capítulo 24 nos habla de señales. El mismo Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, Señor, ¿cuáles son las señales que nos harán ver tu venida? El fin de este tiempo, el fin de los siglos. Y el Señor dio varias. Una dice que habrán terremotos. Lo dice el Señor Jesús en Mateo 24. ¿Sabía usted que en el mundo hay un total de 20 terremotos que han sido los más fuertes? Los 20 terremotos más fuertes, de estos 20, 19, escúcheme, 19 han ocurrido a partir de 1900. Solo uno fue antes, pero de 1900 para acá han venido 19 y han sido muy fuertes. Creo que todos lo escuchamos. Hace poco hubo uno, no recuerdo exactamente en qué país, donde murieron muchísimas personas y quizás no recuerdo este porque cada rato hay terremotos. Y des en cuenta lo interesante, antes de 1900 solo hubo uno. O sea,
¿Cuántos terremotos hay? Muchísimos, pero les estoy hablando de los 20 más fuertes. Dentro de esos 20 más fuertes, antes de 1900, solo hubo uno. Después de 1900, 19. ¿Qué quiere decir eso? Dice que en los últimos tiempos habrá ¿qué? Terremotos, pero grandes terremotos. O sea que estamos ¿en qué época estamos nosotros? En los últimos tiempos. También dice el Señor Jesús que habrá pestes. Ahora piensa en esto, piensa en el COVID. Hace poquito lo pasamos, ¿cierto que sí? Y a muchos ya se nos olvidó, pero tengamos algo presente, murieron más de 7 millones de personas y creo yo que mal contadas. Yo recuerdo que pues yo trabajo importo mercancía de la China, exactamente repuestos para industria, para vehículos. El que necesite con mucho gusto le alternativas. Y yo me acuerdo que estaba hablando con la cuña, ¿no? No sobra, ¿no? Ahí va a aparecer la dirección de las mentiras. Y estaba hablando con mi proveedor, precisamente para esa época. Yo le dije, bueno, pero creo que no ha sido tan grave, ¿no? Lo que sale en las noticias es que no ha sido tan grave. Y él decía, no es así. Lo que Japón le está enviando al resto, perdón, la China le está enviando al resto del mundo, no es la verdad. Está muriendo mucha gente, Carlos, muchísima. O sea que aparecen 7 reportados, pero no sabemos en realidad cuántas personas murieron. También recordemos que este COVID nos llevó a estarnos eh, guardados un poco de tiempo donde no podíamos salir de nuestras casas. ¿Se acuerdan de eso? Uno iba a los centros comerciales y eran solos, partes de los centros comerciales cuando uno podía entrar apagados, para pedir alimento, ahí sí se hizo súper fuerte Rappi, todos estos temas, porque eso sí llegaban rápido y le traían la comida, tenía que ser de esa manera. Fue un tiempo bastante difícil, todos con el tapabocas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa época? Fue una peste fuerte. Es más, precisamente fue una pandemia. ¿Por qué? Porque afectó a todo el mundo. ¿Y cuándo ocurrió? En los tiempos finales. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuándo lo habíamos visto? Quizás hay familiares de nosotros que nunca lo vivieron. Nosotros tuvimos, no digamos el privilegio, porque no fue nada grato y no fue nada agradable, pero lo tuvimos que vivir. Guerras y rumores de guerras. Creo que todos sabemos muy bien lo que está pasando en bueno, esta guerra, que muchos expertos dicen que va a ser la que le va a abrir la puerta a la Tercera Guerra Mundial, que es la guerra entre Rusia contra Ucrania, donde ya ustedes han visto que el embajador de Rusia ha dicho, todos los países que se están metiendo contra nosotros, pues también que se preparen. O sea, el tema está fuerte. Pero no solamente eso, porque bueno, siempre harán guerras, rumores de guerra, sino que algo que también me llama la atención es el país que está propiciando esta guerra, que es Rusia. Porque es que Rusia, también si usted va a Ezequiel capítulo 38, está nombrado ahí. Gog y Magog en el original es Rus. Y exactamente el lugar donde está ubicado es el lugar donde está Rusia. Y habla de unas naciones aliadas y son las mismas naciones que en este momento están aliadas contra Ucrania. Son los mismos. Solamente faltaba uno y era, ¿saben cuál? Turquía. Pero Turquía ya se unió a Rusia también. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la guerra de Gog y Magog? Son ciertas naciones encabezadas por Rusia, ya están todas unidas, ya ellos están unidos, son los mismos que están peleando contra Ucrania y en esa guerra ellos van a querer pelear contra quién? Contra el pueblo de Dios, contra Israel. Entonces piense cómo estamos de cerca del fin de los tiempos. Ahora, hay algo importante. Esta guerra de Gog y Magog se ubica, los expertos, los que estudian escatología, lo ubican en 3 momentos. Un momento que es el momento que yo no creo para nada, es al final del milenio. Porque dice que se van a levantar para pelear contra el Señor y habla que van a tener armas, que van a hacer muchísimas armas, tanto que se van a demorar 7 años recogiendo estas armas.
Pero resulta que la Biblia es clara cuando dice que cuando el Señor Jesús venga a reinar en la tierra, se cambiarán las espadas por asadones. No van a haber armas. Entonces no tiene lógica. No tiene lógica. Dice que el Señor regirá con vara de hierro. Durante este milenio se va a hacer lo que el Señor Jesús dice. No es una dictadura, obviamente no, pero es un lugar donde va a haber algo que el Señor también tiene, orden y disciplina. Entonces es ilógico, no lo puedo ubicar al final del milenio, no creo para nada. Pero también los expertos hablan de dos momentos. Uno, al comienzo de la gran tribulación. Y otros, al final de la gran tribulación. Entonces, piensen esto. Ya están esas naciones. O sea que en cualquier momento podríamos estar experimentando la gran tribulación. En cualquier momento. Pero antes de la gran tribulación viene otro acontecimiento. ¿Sí me han entendido hasta acá? Antes de la gran tribulación viene otro acontecimiento que es muy importante para la iglesia y este evento todos lo conocemos como el rapto o el arrebatamiento. Mejor dicho, con lo que les estoy diciendo, el rapto podría ser, ¿saben cuándo? Ya. En este momento podría ser el rapto. Hay dos pasajes que les quiero citar. Uno está en 1 Corintios 15, 51. Dice, he aquí os digo un misterio. Está hablando el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Le está hablando a la iglesia. No todos dormiremos, quiere decir que no todos van a morir, sino, pero todos seremos transformados en un momento. La palabra momento en el original es átomos. O sea, es menos de un abrir y cerrar de ojos. O sea, una persona puede ser así y cuando hace ya está sola, ropa tirada en el piso y todo. ¿Para dónde se fue todo el mundo? Para el rapto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados primero. Serán resucitados incorruptibles. Esto es algo bien interesante. Mira lo que dice acá. Y nosotros seremos transformados. ¿Qué va a ocurrir? Les voy a explicar rápidamente este pasaje. El Señor Jesús va a venir, pero no va a tocar la tierra, porque esta no es propiamente la segunda venida. El Señor Jesús va desde los cielos, se va a tocar trompeta y todos los muertos primero van a resucitar. Y su cuerpo va a ser transformado por un cuerpo ¿qué? Incorruptible. Yo les he hablado de eso, ¿no? Un cuerpo que no siente dolor, un cuerpo que no experimenta la vejez, que no experimenta todo eso, y vamos a ir directo para el cielo. Los muertos van a resucitar con este cuerpo incorruptible y los que estemos vivos, los de los últimos tiempos, ¿qué ocurrirá? Seremos transformados. Este cuerpo corruptible también va a ser transformado por un cuerpo corruptible. Perdón, este cuerpo corruptible va a ser transformado por un cuerpo incorruptible. Ya no vamos a sentir dolor. Los expertos, yo también me adhiero a eso completamente, creen que vamos a quedar, nuestro aspecto va a ser como el aspecto de cuando teníamos 30 años. Yo todavía no sé cómo seré cuando tengo 30. No, mentiras. Pero ese es el aspecto que vamos a tener. Para mí va a ser espectacular, hermano. Se va a poder volver a hacer así. Ay, permiso que el pelo se me iba a la cara. Va a ser muy chévere. Todos vamos a estar bien. Esa es la mejor edad. Es donde en realidad tenemos todo nuestro vigor. Jesús comenzó a hacer su obra a los 30 años. José comenzó a ser el segundo después de Faraón a los 30 años. Y David comenzó a reinar también a los 30 años. Es la edad que para el Señor es la edad de la madurez. Y todos vamos a tener ese aspecto, pero no solo eso, vamos a tener un cuerpo glorioso. ¿Qué quiere decir con este? Se cree que va a ser igual al cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús de pronto estaban los apóstoles y estaban pescando y de repente voltearon a mirar y ¡pum! Apareció Jesús ahí. De un momento a otro vamos a poder estar de un lugar a otro, así, rápido. Igual que como ocurría con los apóstoles, estaban en un lugar y iban a cenar y Jesús apareció y mira,
mete tu mano en mis manos, toca mis llagas. Apareció de repente. Vamos a tener ese mismo cuerpo como el que tenía Jesús. Ese es el cuerpo incorruptible. ¿No les parece bacano? Eso es espectacular. ¿Y saben qué es lo más chévere? Que cuando venga el tiempo de la gran tribulación sobre la tierra, nosotros, los que creímos en Jesús, los que hemos colocado nuestra fe en Él, nosotros no vamos a vivir la gran tribulación. Va a ser un tiempo de mucho dolor. Quiero leer otro pasaje antes de adelantarme. Está en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. También habla del rapto. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No quiero que ignoréis. Esta palabra fue la que me dijo a mí Carlos: predica sobre esto. Y más ahora, muchas veces no se predica sobre eso, pero es importante no ignorar sobre lo que es el tiempo, los días del fin. Que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se acuerdan lo que les expliqué en el pasaje anterior? ¿Quiénes son los primeros que resucitan? Los que ya durmieron, ¿cierto? Con un cuerpo incorruptible, y luego los demás seremos transformados. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí viene la palabra del arrebatamiento, pero pues lo conocemos más como rapto porque suena mucho más rápido y es lo mismo, es un sinónimo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Sí se da cuenta que no es la segunda venida? Porque la segunda venida es clara ¿en qué? En que el Señor va a pisar la tierra. En cambio acá Él no pisa la tierra. Desde los cielos nos llama y nosotros somos arrebatados y nos vamos a ver con Él. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué tiene que producir el rapto en nosotros, los que hemos creído en el Señor? Los que sabemos que por su gracia ahora somos aceptos en el amado. ¿Qué tiene que traer? Alentarnos. A nosotros no nos tiene que venir temor, para nada. ¿Por qué? Primero, porque obviamente este tiempo de la gran tribulación se conoce con dos nombres. El tiempo de la gran tribulación, se va a hacer una tribulación grande, pero también se conoce con otro nombre, la ira de Dios. Y algo que es bien importante es que el Señor a su pueblo no lo ha colocado para ira. Le puedo dar muchos ejemplos. Cuando el Señor iba a traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Sacó a su pueblo, ¿cierto? Para que no experimentaran el castigo, la ira de Dios. Ahí se ve claramente. Lo sacó a otro lugar y vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y como les leí en el pasaje de Apocalipsis, dicen que el tiempo de la prueba será ¿sobre qué? Sobre toda la tierra, toda. O sea que el Señor nos tiene que sacar ¿a dónde? De la tierra. No podemos estar acá porque va a ser sobre toda la tierra. Cuando llegó el juicio sobre la nación de Egipto, el pueblo de Israel, ¿dónde estaba? En otro lugar, que era la tierra de Gosén. ¿Sí se dan cuenta? Y vino el juicio sobre la nación de Egipto. Entonces el Señor no nos ha colocado para ira, dice la palabra. Y eso es una certeza que debemos tener y que nos debe alentar, que nos debe motivar a saber que para nosotros no va a estar ese tiempo de la gran tribulación, va a ser un tiempo durísimo. Dice, el Señor le habla a 7 iglesias, que es lo que les voy a leer ahorita, pero después de las 7 iglesias, el siguiente acontecimiento, ¿cuál es? Dice que vinieron 4 caballos.
Uno era la guerra, el otro era el otro era hambre, el otro era muerte. Y el último caballo no lo tengo ahorita muy presente, pero este pasaje nos dice que lo que va a venir en esta época es muchísima gente va a morir, muchísima. Habla de una cantidad de gente que son números que nunca nos hemos imaginado. Y luego de eso va a venir, mejor dicho, estos 7 años van a ser 7 años bastante difíciles para los que están aquí en la tierra, pero que gracias a Dios no vamos a ser nosotros. Ahora, entrando a hablar sobre las iglesias, ¿quién escribió Apocalipsis? ¿Saben ustedes quién lo escribió? El apóstol Juan. En el 95 después de Cristo, un emperador llamado Domiciano, no sé si están colocando las imágenes, ¿sí? Un emperador llamado Domiciano mandó freír vivo al apóstol Juan. Lo metió en una olla y puso a hervir eso. El punto es que no le pasó nada. Quedó completamente bien. Este emperador quedó asustado. Dijo, yo mejor con él no me meto. Pero sí voy a hacer algo. No quiero que siga enseñando a más personas sobre su evangelio y sobre Jesús. Y entonces lo exilió a una isla que era la isla de Patmos. Todo el Señor lo tenía organizado. Era con un propósito. En Patmos fue donde el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, escribe. Hay algunos que dicen el Apocalipsis de Juan, pero no es el Apocalipsis de Juan. Juan solamente lo escribió. ¿Es el Apocalipsis de quién? De Jesús, que fue el que se lo dictó. ¿Fue ahí ya? ¿Sí están las imágenes? ¿No están? Ay, esperemos que después aparezcan. Me tomé el trabajo de hacer imágenes bien bonitas, ¿saben por qué? Porque quiero que les quede bien clarito en la mente todo lo que les estoy enseñando. Y el apóstol Pablo comenzó hablando a 7 iglesias. Aquí sí es importante que ojalá puedan salir si Diego me ayuda, las imágenes, porque quiero que les quede claro todo lo que les voy a decir. Vamos a ver si sale. Ese es el emperador Domiciano, cuando mandó freír vivo al apóstol Juan. Y le echaban candela a eso, pero no le pasó absolutamente nada. Bueno, y después él fue a la isla de Patmos, y en la isla de Patmos, lo primero como comienza Apocalipsis es escribiéndole a 7 iglesias. En estas cartas, los teólogos, los que han aprendido sobre la escatología, dice que describe 7 actitudes que se encuentran en 7 congregaciones reales. Es verdad, eran 7 iglesias que estaban en esa época y se les hablaba sobre 7 cosas que estaban haciendo bien y otras 7 cosas y otra serie de cosas que también tenían que mejorar. También dice, siempre al final él dice estas palabras que ustedes escucharon, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Que este mensaje no solamente quedó para estas 3 iglesias, sino quedó para quién? Para todos los que escuchamos el mensaje del Apocalipsis. A todos nos sirve lo que dice el apóstol Juan a las 7 iglesias. Todos tendremos cosas que quizás nos vamos a familiarizar con ellas, como tanto virtudes como defectos que también podemos estar teniendo en nuestras vidas. Pero hay una en la que todos los escatólogos están de acuerdo, todos, de todas las religiones, hasta católica. Las iglesias representan etapas o eras de las cuales el verdadero cristianismo viaja a través de los siglos. Cada iglesia representa una etapa de la iglesia. Las iglesias son Éfeso, ahí están, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
Esas fueron las 7 iglesias a las que se le enviaron las cartas. Lo que el Señor hizo y lo que el Señor permitió fue que cada una de estas iglesias representaba lo que iban a hacer las iglesias a través del tiempo, a través de los siglos. Les voy a dar un ejemplo. Un segundo. Él comienza hablando a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso está lo que creen los teólogos es que va hasta el 64 después de Cristo, desde que Cristo estuvo hasta el 64 después de Cristo. ¿Por qué? Mire lo que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque esta iglesia nos habla exactamente de la iglesia de la época de Jesús, los apóstoles, hasta el 64, 70, algunos lo llevan hasta el 85 después de Cristo. ¿Por qué? Aquí lo dice claramente. ¿Qué virtud tienen ellos? La Biblia dice en Hechos que ellos estaban trastornando al mundo entero. En un tiempo muy corto predicaron el pasaje, la Biblia por todos lados, evangelizaron por todos lados. El apóstol Pablo llegó hasta España. Yo conozco tu qué, tu arduo trabajo, dice aquí, y paciencia. Recuerden que donde iban eran perseguidos. Siempre por quienes, por los judíos. Pero a pesar de eso, no se detenían. Seguían predicando. La paciencia es la capacidad de permanecer firme a pesar de las pruebas. Trabajaban mucho y también tenían paciencia. A pesar de la persecución, seguían haciendo la obra, evangelizando, hablando y acercando a más personas al Señor. Que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y también habla acá de Nicolás. Ustedes saben con lo que es la secta de los nicolaitas, ¿no? O si usted no lo sabe, muchos teólogos creen que salió de los 7 diáconos, pero él comenzó a enseñar cosas incorrectas. Hay un libro donde dice que él en una conferencia muy normal llegó y dijo: bueno, podemos vivir de una manera libertina, licenciosa. Aquí está mi esposa, el que quiera puede acercarse y estar con ella. Y luego él comenzó a hacer lo mismo. Y claramente, en ese tiempo, ustedes lo van a saber, el apóstol Pablo, Santiago, Judas, hablaron y no permitían esto en la iglesia. Quizás han llegado tiempos donde en realidad hay muchos evangelios, mucha gente está enseñando un evangelio como de libertinaje, como los nicolaitas, y no está esa firmeza que había en esta época. Ahí están todas las virtudes de la primera iglesia: un arduo trabajo, paciencia, y no soportan a los que se decían ser apóstoles y no lo son. Luego hay otra iglesia, solo voy a tomar 2 para dar ejemplo porque no me quiero centrar en las iglesias, me quiero centrar en las últimas 2 iglesias que son las de nuestra era. Pero también después de la de Éfeso siguió la de Esmirna. Esmirna, esta palabra viene de la raíz mirra. ¿Y ustedes saben qué se hace con la mirra? Se utilizaba para embalsamar a los muertos. Y tiene mucho que ver con esta época. Mira, se lo leo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esta era va desde el 85 después de Cristo hasta el 380. A mí si hay algo que me fascina estudiar es historia de la iglesia. Y es verdad, esta fue la época de mayor persecución que tuvo la iglesia, donde muchos tuvieron que morir por causa del evangelio. Miren lo que dice acá: yo conozco tus obras y tu tribulación. Fue un tiempo de mucha tribulación. ¿Se acuerdan de la época de los circos romanos? Donde, ¿quiénes eran los que estaban ahí? Los cristianos, y soltaban leones y todo esto y los mataban mientras ellos oraban y adoraban al Señor. Tenían una pasión tremenda por Dios. Por nada se echaban para atrás.
Esta fue esa época, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué rico? Porque en esta época el Evangelio también llegó a todos los lugares. ¿Y por qué ricos? Porque sea como sea, a pesar de su muerte, el Señor que les tenía una corona, un premio, porque a pesar de todas las pruebas, siempre estuvieron fieles al Señor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En esta época la persecución de los judíos hacia los cristianos aumentó muchísimo más. Muchísimo más. Hay libros que hablan, los judíos, ¿qué ocurría? Si un judío eh, hablaba o no, ¿cómo les explicara? Si un judío le enseñaba al faraón, perdón, al faraón, no, se me fue, al emperador, esta persona es cristiana, ¿saben qué pasaba con lo del cristiano? Todos sus bienes se lo daban a este judío. Ellos comenzaron a inventar cosas como que los cristianos sacrifican niños y se comen su cabeza. Hay libros que hablan de eso. Les inventaron de todo. Los cristianos adoran caballos. Hay fotos en Roma donde aparecía un caballo así, ¿se acuerdan? Y el nombre de Jesús, por algunas frases en detalle, da a entender como una palabra de caballo. Mejor dicho, los acusaron de todo. Y muchísimos cristianos murieron. ¿Por quién? Por mano de los judíos que los delataban ante los romanos. Recuerden qué le pasó a Jesús. ¿Quiénes delataron a Jesús ante los romanos? Los judíos. Luego dice acá, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. En esta época que ocurrió, muchísimos estuvieron en cárceles. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Me llama la atención que la palabra 10 días, este número 10 tiene que ver, cuando usted lee la lista de los emperadores romanos, yo también he hecho esa tareita, me he leído la vida de los emperadores, hay exactamente 10 emperadores que fueron los que persiguieron con toda a los cristianos. Exactamente 10, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pero sí se da cuenta que todo esto, yo le pregunto, algunos de nosotros hoy por hoy, quizás es casos alejados, pero hoy por hoy el cristianismo en general está pasando por esto. Yo les pregunto, ¿nos están persiguiendo como en esta época? No, ¿cierto que no? Hay algunos casos alejados. En estos días, hace poquito, estuvimos en una reunión de pastores orando precisamente por ¿qué lugar era, mi amor? ¿Me acuerdas? Por el Cauca, donde sí hay indígenas que, tristemente alentados por el gobierno, están matando pastores. Pero quizás no es como lo normal, son casos aislados. En esta época esto era lo normal. Cárceles, tribulación, todo eso no lo estamos viviendo. ¿Eso fue qué? De una era pasada. Eso ya no es para nosotros. Pero para nosotros sí hay dos y quiero que vayamos a ellas, que son Filadelfia y la Odisea. Estas dos iglesias, así como hay otras más que también estuvieron en el mismo tiempo, estas dos iglesias tienen una característica, las dos van a estar en el mismo tiempo. Y me gustaría que leyéramos sobre ellas. Mire lo que dice acá. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está hablando de una puerta que se va a abrir, ¿cierto? Y esta puerta dice que él abre y nadie la cierra, pero que él también la cierra y ninguno la puede abrir. ¿A qué se está refiriendo acá? Se está refiriendo a lo que va a ocurrir con nosotros los cristianos en el rapto. ¿Qué va a ocurrir? Nosotros nos vamos con el Señor y vamos a estar en las bodas del Cordero. Donde la palabra nos enseña que muchos entrarán a la boda, pero otros ¿qué? Se les cierra esa puerta y esa puerta no se les abre nadie.
Eso quiere decir. ¿Qué va a ocurrir? Que mientras aquí en la tierra hay tribulación, como la que les acabo de decir, fuerte, en el reino de los cielos nosotros vamos a estar con el Señor en las bodas del Cordero. Un lugar hermoso, una cena para nosotros. Y dice que es en este momento donde el Señor nos va a dar ¿qué? Las coronas. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Toma las siguientes naciones. ¿Han leído ese pasaje? Es ahí donde van a venir las coronas para nosotros. ¿Por qué vienen las coronas? ¿Saben por qué vienen las coronas? Por lo que les leí de las iglesias. Por la fidelidad que tuvimos a la obra del Señor. Por el corazón y la pasión y el amor que tuvimos por su bendita obra. Es ahí donde Él nos va a dar coronas. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es ahí donde va a ocurrir ese momento. Son las bodas del Cordero. Todos los que estamos allá vamos a tener un cuerpo glorioso, vamos a tener una cena y vamos a recibir coronas. ¿Saben cuánto va a durar esto? 7 años exactamente. Va a durar 7 años. Pero esa puerta se nos abrió. ¿A quiénes? A nosotros. La iglesia de Filadelfia representa ¿qué? La iglesia de los últimos tiempos. Mire lo que dice acá. Yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Esta parte de poca fuerza es tremenda, 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 porque dicen que cuando entendamos lo de la iglesia de la Odisea, bueno, se los voy a explicar. Hay 2 iglesias. Habla de 2 iglesias. La Odisea y Filadelfia. Pero aunque las 2 están en la misma época, las 2 no son iguales. Filadelfia es una iglesia, como dice acá, consagrada al Señor. La Odisea es una iglesia tibia. Tanto que dice, por cuanto eres tibia y no fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esas son las 2 clases de iglesia que vamos a encontrar. Y una iglesia ataca a la otra, no crean. Ay, pero es que allá, la vida es así light y no te preocupes y eso no tienes que ir a la iglesia y no ores, no leas, no ayunes, no hagas nada, que Cristo te ama. Eso es la iglesia tibia. Dice acá, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Mire lo que dice aquí, las virtudes de la iglesia de Filadelfia. A la palabra Filadelfia, ¿qué quiere decir? Amor de hermanos. Una iglesia que tenía ¿qué? Amor verdadero por sus hermanos. Yo conozco tus obras, la cual nadie puede, bueno, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Cuál es la primera característica? Guardan su palabra. La tienen como algo muy importante. La NBI y la NTV dice, porque obedeces mis palabras. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué quiere decir no negar su nombre? Es una iglesia que hace obra evangelística, que al que puede le habla de Cristo, que no esté callado, no es un cristiano 007 que nadie sabe que es cristiano, no. Habla de Cristo, intenta acercar a las personas a Jesús, quiere que la gente conozca de Él. Esta es la iglesia de Filadelfia. He aquí, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Está hablando de las personas legalistas que quieren acercar a las señoras, a las personas por medio de ¿qué? De legalismos, pero no por lo que es la esencia, que es el amor a Dios. Luego dice acá, por cuanto has guardado la palabra por segunda vez, y ahora dice la palabra de mi paciencia. A pesar de esa otra iglesia que habla de tanto liviandad, tú has permanecido firme en lectura, en oración, en comunión, en predicación, en estar cerca del Señor. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sí se da cuenta por qué esta es la iglesia de los últimos tiempos? ¿Quiénes somos los que vamos a experimentar el rapto? ¿Quiénes somos los que vamos a ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero?
la iglesia de Filadelfia, los que hemos creído en el Señor. Y ese creer en el Señor nos ha dado su gracia y creo que todos aprendimos lo que nos enseñó el pastor Chuck sobre la verdadera gracia, ¿cierto? Que yo hasta le puse un nombre. La misma gracia que me saca de la derrota es la que me lleva a la victoria. La gracia me lleva a poder vivir de esta manera, predicando la palabra, evangelizando, hablando a otros de Cristo. Es la gracia la que logra eso en mí. Dice acá, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, querida familia de ON, me doy cuenta que ya son las 11:50 y me falta muchísimo todavía para hablar sobre este tema. Me falta todo lo de la iglesia de la Odisea también, que quiero que lo aprendamos y entrar mucho más en detalle sobre la iglesia de Filadelfia. ¿Sí han aprendido? ¿Les gustaría seguir aprendiendo sobre esto la próxima semana? Vamos a hablar sobre la iglesia de la Odisea entonces. Solo como un abrebocas. ¿Qué es lo importante? Debemos entender que estas iglesias tienen dos características. Estarán en el día del fin. Una será guardada de la prueba sobre este mundo. ¿Saben? Que la palabra guardada, me gusta que en el original quiere decir protegida afuera de. La otra semana les voy a traer la traducción como dice. Será protegida afuera de. O sea que esta iglesia, ¿qué va a ocurrir? Lo que les explico, las bodas del Cordero. El Señor la va a proteger, no va a estar en la gran tribulación y la va a sacar afuera. O sea, ¿a dónde? A las bodas del Cordero. Pero también se habla de otra iglesia, porque también le dice iglesia y le dice a los que yo amo, disciplino. ¿Qué es la iglesia de la Odisea? Pero es la que dice, te vomitaré por mi boca. Porque no eres ni caliente ni frío, sino tibio. ¿Qué quiere decir tibio? Fácil, ¿cierto? Cuando usted tiene algo hirviendo, ¿qué hace usted para que se ponga tibio? Le aplica algo frío. ¿Qué ha dejado de recibir de acá para comenzar a permitir cosas de acá que lo están enfriando? Eso quiere decir ser tibio. Y dice que esta iglesia, ¿la qué? La vomitaré por mi boca. ¿Qué quiere decir vomitaré por mi boca? Básicamente lo que quiere decir es que no van a entrar a las bodas del Cordero. Pero la otra semana seguimos con eso. ¿Listo? ¿Sí les gustaría aprender más? Perfecto. Bueno, yo quiero que terminemos orando.